Mi nombre es David. Solía trabajar como topógrafo de minas, o al menos eso creía. Ahora nada de eso importa, aunque quizás sí. Todo se distorsiona cuando has estado en lugares que deberían permanecer olvidados, sitios donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino algo que parece observarte. Perdón, me adelanto otra vez. Era un encargo rutinario, 24 de octubre. Recibí un correo de Terra Miner Corp. Mencionaban que un colega los había recomendado conmigo. Acaban de adquirir los derechos de la mina Blackride y necesitaban un estudio rápido. Solo debíamos inspeccionar los depósitos, evaluar la seguridad y elaborar un plano. Otro martes cualquiera, pensé. Preparar el equipo fue más largo de lo habitual. Revisé linternas, cascos, cuerdas y sensores de gas. Cada elemento parecía recordarme que la rutina en minería es relativa. Cualquier error, por mínimo que sea, puede volverse mortal. Mientras cargaba todo en la camioneta, miré al cielo gris de octubre y sentí un escalofrío, una premonición vaga que no podía descifrar. Llevé al equipo de siempre. Marco, el mejor técnico de minería que conocía, nombra cualquier mina famosa y es muy probable que él hubiera trabajado allí o aconsejado sobre ella. Su experiencia parecía infinita y su confianza contagiosa. Nunca se dejaba intimidar por la oscuridad ni por los pasadizos más traicioneros. Clara, apodada Reina de las Piedras, era nuestra geóloga estrella. Había recorrido montañas y cuevas en medio mundo y siempre encontraba detalles que a los demás nos pasaban desapercibidos. Una veta escondida, un cambio en la textura de la roca, incluso un olor extraño que anunciaba peligro. Esa mañana, mientras avanzábamos por la carretera que llevaba a la mina, bromeábamos sobre qué haríamos con nuestras posibles ganancias. Terra Miner ofrecía un 10% de lo extraído, algo poco común en nuestro oficio, pero una rápida búsqueda en internet mostraba que era una empresa emergente, financiada con capital privado. Lo acepté sin dudar. Estaban ansiosos por comenzar, y yo también, aunque sin saber que aquella rutina pronto se volvería pesadilla. Marco hablaba con entusiasmo, describiendo cómo abriría ese bar que siempre soñó, con luces cálidas, cerveza artesanal y clientes que jamás se aburrían de sus historias. Yo solo quería saldar la hipoteca, asegurarme que la familia tuviera tranquilidad y quizá llevarlos de viaje lejos de todo este mundo de rocas y polvo. Miré por la ventana del vehículo y vi cómo la luz del sol de octubre apenas tocaba la entrada de la mina a lo lejos, envolviendo el paisaje con sombras alargadas. Curioso como todo eso, planes y sueños, perdió sentido tan rápido, como si algo en la mina los absorbiera antes incluso de que pisáramos su interior. Al llegar a la mina, el aire olía a tierra húmeda y metal oxidado. Preparábamos el equipo mientras las primeras sombras del túnel parecían tragarse la luz del sol. Cada paso sobre las piedras sueltas crujía, recordándonos que estábamos entrando en un espacio que llevaba décadas casi olvidado. ¿Revisaron los planos?, preguntó Clara, ajustándose el casco y encendiendo la linterna frontal. El haz de luz cortaba la oscuridad como un cuchillo, iluminando motas de polvo suspendidas en el aire. «Sí, es una mina de cobre antigua, ¿verdad?», dijo Marco, apoyado contra la camioneta, fumando el último cigarrillo de la mañana. La bruma del humo se mezclaba con el aire frío y húmedo del exterior. «Sí, pero la producción no tiene lógica», comenté mientras revisaba mis notas. «Funcionó de 1951 a 1995 y nunca sacaron nada. ¿Por qué mantenerla abierta 44 años sin extraer ni un solo mineral?». Clara bajó la vista hacia sus botas y las ajustó con cuidado, como si cada movimiento pudiera desencadenar algo. «En esa época no se preocupaban demasiado por la seguridad ni por los trámites», añadí, sujetando la cámara de acción y fijándola al chaleco. Quizá la compañía anterior hacía negocios oscuros, o simplemente no les importaba.
De cualquier manera, vamos a aprovecharlo. Venga, vamos, dijo Marco corriendo hacia la entrada con su linterna cortando la penumbra. Un leve eco devolvió el sonido de sus pasos, multiplicándolo de forma inquietante. El túnel nos daba la bienvenida con un frío húmedo que calaba los huesos, y el crujir de las piedras bajo nuestros pies nos recordaba que estábamos entrando en algo que había permanecido casi intacto por décadas. Respiré hondo, ajusté la máscara y avancé tras ellos, intentando ignorar la sensación de que, de algún modo, la mina nos estaba observando. Todo parecía un trabajo normal. La mina estaba silenciosa, salvo por el crujir de nuestras botas sobre el suelo húmedo y las gotas de agua que caían de las paredes, resonando en la penumbra como un metrónomo irregular. ¿Hasta qué profundidad dicen los registros que llega la mina?, pregunté mientras trazaba un mapa provisional en mi tablet, señalando pasajes ya explorados y anotando cada detalle que podía ser útil más adelante. 200 metros. Bajamos, mapeamos y luego un buen almuerzo, dijo Laura señalando con una flecha pintada la primera bifurcación hacia la salida. Su voz parecía extrañamente distante, como si el túnel absorbiera el sonido y lo devolviera modificado. Los primeros 150 metros transcurrieron sin problemas aparentes. Marcamos pasajes, tomamos muestras de roca y dibujamos cuidadosamente el mapa. Cada pared parecía contar historias de décadas de abandono, y el aire húmedo olía a mineral y tierra vieja. Pero los últimos 50 metros, esos últimos 50 metros fueron distintos. Allí debíamos habernos detenido. Ojalá lo hubiéramos hecho. David, mira esto. Clara iluminó la pared con su linterna frontal. Las vetas de cobre se extendían como líneas perfectas hacia la oscuridad. Su brillo metálico parecía casi artificial. Normalmente, el mineral aparece en grietas irregulares, nunca tan uniforme, nunca tan perfecto. Impresionante. Ese 10% promete mucho, dijo Marco. Pero, ¿por qué no lo extrajeron?, dijo Clara avanzando unos pasos más, examinando cada veta con atención. Laura marcó otra flecha en la pared, guiándonos con su respiración controlada y firme. Tal vez buscaban la veta principal o algo más, dije, sintiendo un escalofrío mientras la linterna parpadeaba ligeramente. Hora de asegurarnos las cuerdas y seguir las vetas, añadió Marco, revisando los anclajes y la estabilidad del suelo. ¿Alguien más se siente extraño?, dijo Clara bebiendo un sorbo de agua, frunciendo el ceño como si el aire pesado le afectara más que a nosotros. Probablemente por el aire cargado y la humedad. Nada grave. Sigamos, sonrió Marco con confianza. ¿Cómo puedes ser uno de los técnicos más experimentados del mundo y actuar así?, suspiró Clara con el eco de su voz resonando en el túnel, haciendo que pareciera más solitaria de lo que realmente estaba. Laura liberó la cuerda y enfocó la linterna en las vetas, iluminando cada grieta y cada destello metálico en la pared. Avancé siguiendo su luz, sintiendo cómo la mina parecía absorber nuestros pasos, nuestros sonidos. Hasta cada respiración se sentía amplificada y al mismo tiempo distante. Esto iba a ser un descubrimiento enorme, o eso creíamos. Vamos, debemos rastrear estas vetas antes de dar por terminado el día, dije guardando la tablet y sintiendo una mezcla de emoción y un temor que empezaba a ser difícil de ignorar. Avanzamos lentamente por el túnel, el eco de nuestros pasos multiplicándose en las paredes húmedas y oscuras. Cada gota que caía desde el techo parecía medir el tiempo, goteo tras goteo, como si la mina misma estuviera respirando. De repente, Clara se detuvo bruscamente y se inclinó hacia la pared. ¿Qué es eso?, preguntó mientras limpiaba el polvo con la manga de su chaqueta.
Allí, casi incrustado en la roca, descansaba un reloj antiguo. Sus manecillas estaban quietas, pero el cristal reflejaba la luz de la linterna con un brillo inquietante. «No deberían aparecer relojes en la roca», anotó Clara en su cuaderno, la voz baja y temblorosa. «Algo extraño está ocurriendo aquí. Probablemente quedó enterrado por el derrumbe. Continuemos», dijo Marco, avanzando con paso firme. Clara fotografió cuidadosamente el reloj, ajustando el enfoque mientras sus manos temblaban ligeramente, y luego lo guardó con cuidado. Era como si supiera que aquello no era un hallazgo ordinario. El aire en el túnel comenzó a volverse más denso, pesado y cargado. Empecé a notar un dolor punzante detrás de los ojos, persistente y creciente. Laura, percibiendo mi incomodidad, me pasó un par de analgésicos. Los tomé tratando de ignorar la sensación de mareo y el latido constante en mi cabeza. «Chicos, miren esto». La voz de Marco me sobresaltó. Nos acercamos y descubrimos media docena de vagones antiguos, llenos de cobre brillante. Cada uno estaba alineado de manera perfecta, como si alguien hubiera querido mostrárnoslo. «¿Por qué dejaron esto aquí?», pregunté, incapaz de entender la lógica detrás de aquello. Clara estaba a unos metros detrás, concentrada en su móvil tomando notas y fotos. «David, conozco ese reloj», susurró Clara, con su voz temblando apenas perceptiblemente. «¿Qué?». Me acerqué y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Su rostro estaba pálido, los ojos fijos en la pared. Había algo en su expresión que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. La mina, con sus paredes húmedas y su silencio pesado, parecía contener la respiración con nosotros. «Era de mi abuelo. Tenía sus iniciales y un rayón en la esfera. Murió cuando yo era niña». Clara sollozó, dejando que sus lágrimas rodaran por sus mejillas. «Respira, Clara. Todo está bien». Traté de calmarla, extendiéndole la mano, pero ella se apartó, con los ojos desorbitados y temblorosos. «Clara se está derrumbando, Marco», grité hacia adelante, pero él ya no estaba. Su equipo, casco, linterna, cuaderno, todo tirado en el suelo como si se hubiera desvanecido. «Maldita sea, quizá debemos regresar y pedir ayuda», musité con la voz temblando. Me giré y la vi. Clara estaba hablando sola, con la cabeza inclinada hacia un punto invisible. «¿Con quién hablas?», pregunté desconcertado. Me sonrió con una calma que no parecía humana. «Con mi abuelo», dijo, como si nada de esto fuera extraño. Todo se desmoronó. La mina dejó de ser un simple túnel y se convirtió en un laberinto de pesadilla. Me puse el respirador. Había algo en el aire, un olor metálico y húmedo que quemaba los pulmones. Laura sugirió que Clara descansara mientras yo buscaba a Marco. Avancé, marcando cada paso con banderas, cada movimiento resonando de manera extraña, como si el túnel jugara con el tiempo y el espacio. Minutos después, la temperatura subió bruscamente y el aire se volvió casi irrespirable. Cada inhalación era un esfuerzo, cada paso parecía arrastrar mis pies hacia la oscuridad misma. Entonces lo encontré. Marco, o lo que quedaba de él. Su mano sobresalía de la pared como si la roca lo hubiera absorbido, inmóvil y grotesca. Un dedo se movió levemente, temblando como implorando ayuda. Un grito desgarrador me volvió al presente. ¡Clara! Corrí hacia ella, la cogí de la mano y salimos corriendo hacia la salida. Pero al notar que su mano extrañamente no ofrecía ninguna resistencia,
Me giré. No había nadie, solo la mano que sostenía. Su mano, completa con el reloj de campo, moviéndose lentamente, sin estar unida a ningún cuerpo. La solté y retrocedí varios pasos, incapaz de contener las náuseas. Vomité. El aire estaba cargado de un hedor a carne podrida que penetraba hasta los pulmones. Las paredes de la mina brillaban y palpitaban con vida propia bajo la luz de mi linterna, ondulando suavemente como si respiraran. El dolor de cabeza se volvió insoportable, y lo último que recuerdo, antes de perder la conciencia, fue sentirme arrastrado, envuelto por la roca misma. Desperté fuera de la mina, empapado en sudor y, no me enorgullece admitirlo, en un charco de mi propia orina. Tomé a Laura y salimos del lugar hacia el motel. Cada paso, un recordatorio de lo que acabábamos de vivir. Intenté pedir ayuda por teléfono, pero no había señal. Pasé los últimos minutos escribiendo cada recuerdo que podía rescatar antes de que el miedo los borrara. Nunca se extrajo ni un solo mineral en 44 años. Y creo saber la razón. Nunca hubo minería. Alimentaban algo que no debía ser perturbado. Y después de repasar cada detalle, cada momento vivido en aquel lugar, la misma conclusión me golpea con brutal claridad. Nunca existió alguien llamado Laura en el equipo.